para grabar. Creo que se está compartiendo luego lo que tenemos en la plataforma, ¿verdad? Eh, mi idea es acá en el material que iba paso a paso, hay ejercicio también y mi idea es desarrollar el jueves los ejercicios, porque mañana ustedes rinden su segundo parcial. Miércoles yo tengo marcado una clase con otro grupo y jueves lo que podemos desarrollar. Viernes capaz que se rinda ya al final, ¿verdad? Voy a mirar un poco después el calendario. Pero el martes se rinde la segunda parcial. Bueno, según como nosotros tenemos en nuestro programa, nos habla de los formularios del control interno y políticas contables también. Voy a entrar acá primero en formularios. Bueno, como ustedes saben y como ustedes manejan también, ¿verdad? Que dentro de una empresa sí o sí necesitamos manejarnos muchas veces con un formulario, ¿verdad? Y también y más todavía dentro del área contable, ¿verdad? Más todavía dentro del área contable, por ejemplo, algunos formularios que podemos usar, los formularios que podemos usar pueden ser para las entradas y salidas de mercaderías en el depósito. Podemos tener un formulario donde detalle las mercaderías que entran y que salen, ya sea, o sea, si es de un depósito a otro depósito, sí, sin problema podemos usar el formulario, pero si es que nuestra mercadería vamos a enviar para la venta a un cliente, para que salga el producto, eh, podemos hacer con nota de remisión, ¿verdad? Con nota de remisión, o si no, con la factura contado en el caso de que sea contado, pero si es que la factura es crédito, se le puede enviar con nota de remisión y otro día se le puede hacer la factura de crédito, como también se le puede hacer también la factura de crédito al mismo tiempo, ¿verdad? Enviándoles la nota de remisión, ¿verdad? Y de repente otro formulario que podemos utilizar dentro, dentro de una empresa para estar bien organizado pueden ser los formularios que tengan que ver con recursos humanos, por ejemplo. eh, Se llena un formulario por cada permiso, ¿verdad? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace con eso el Departamento de Recursos Humanos? Lo primero que hace es documenta, ¿verdad? Documenta para, eh, para tener documentado en el caso de que la gerencia o los propietarios autoricen que se le descuente, supongamos por permiso, ¿verdad? Se le descuente por permiso y eh, si es que el empleado reclama o puede reclamar, puede agravarse la situación y se tiene un documento firmado, ¿verdad? Toda vez que el descuento sea legal, ¿verdad? Toda vez que el descuento sea legal. Por ejemplo, hubieron casos ahora en nuestra actualidad que las, las personas pedían permiso para vacunarse contra el COVID y el Ministerio del Trabajo sacó un comunicado que por esos permisos no se le pueden descontar, ¿verdad? Si es que hay algo legal, por ejemplo, no se le puede descontar. Pero, por ejemplo, un permiso para salir más temprano porque quiere hacer una gestión particular, por ejemplo, sí,
sí se le puede descontar, o si no, también lo que suele pasar es que se juntan todas las horas que el empleado le debe a la empresa y el empleado puede quedarse una hora, después de horas, y de manera a que vaya recuperando las horas que pidió permiso o que se ausentó. Y también sirve como respaldo, como les dije, para saber, por ejemplo, eh, por qué, por qué una persona faltó, de llenar el formulario, ¿verdad? De esa parte también sirve también sirve tener, de, sirve tener de las dos formas, ¿verdad? Impreso, firmado, porque no me sirve de nada si no está firmado, y también tener una base de datos donde yo pueda tener, por ejemplo, eh, cuántas veces el empleado tal pidió permiso. Yo puedo hacer en una planilla Excel, inclusive, ¿verdad? No hace falta que tenga un sistema, un sistema para tener eso, ¿verdad? Y otra, otra finalidad que se le puede dar al formulario también, por ejemplo, es que, por ejemplo, dentro también de recursos humanos, si una persona piensa solicitar algo, por ejemplo, piensa solicitar adelanto de su aguinaldo, es muy importante hacerle firmar el aguinaldo, ¿verdad? O sea, hacerle firmar el formulario, haciendo referencia a eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando llega la fecha de cobro del aguinaldo otra vez, la persona puede ser que se olvide y vuelva a reclamar su aguinaldo, ¿verdad? Y si no tenemos nada firmado, si no tenemos nada documentado, obviamente que nosotros vamos a estar en falta, ¿verdad? Bueno, eh, después otros tipos de uso que se le puede dar es también, por ejemplo, también yo debo documentar, yo debo documentar todo lo que yo pueda, tengo que tratar de documentar más todavía si se trata del área de tesorería, si alguien, si alguien, si alguien retira, por ejemplo, si alguien retira un efectivo, tiene que, puede llenar ese formulario. Supongamos que les dan para hacer una compra fuera de la empresa, ¿verdad? Y todavía no se trae la factura ni nada. Se puede llenar, se puede tener un formulario de adelanto se le puede decir de adelanto, ¿verdad? O anticipos o vales. Hay diferentes nombres que se le puede dar, ¿verdad? Bueno, acá vamos a ver un poco lo que más nos dice acá. También es importante siempre, por ejemplo, orden de compra, lo que suelen tener también en algunas empresas, y también solicitan en auditoría. Hay veces que se tenga la orden de compra, y la orden de compra puede ser un formulario también donde que yo detalle. Lo primero que tengo que hacer, obviamente, ponerle los números, ¿verdad? Eh, ¿Por qué poner los números? Para tener un control, ¿verdad? Para tener un control, para tener un control de los formularios, ¿verdad? Puedo tener, por ejemplo, en compras, puedo tener una orden de compra antes de hacer la orden de pago, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces yo puedo llamar nomás a una empresa que es nuestra proveedora, nuestro proveedor, y pedir, supongamos que hay una ferretería, ¿verdad? Y le llamo a la ferretería y me trae los productos. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hablar con nuestros proveedores que para que una persona retire los materiales, solamente a través de una orden de compra firmado
por el encargado de compra o por el gerente, por una persona autorizada. Y con eso nosotros nos ahorramos eh, eh, robos, fraudes y también hacemos un mejor procedimiento. ¿Por qué hacemos un mejor procedimiento? Porque a la hora de hacer la orden de pago, nosotros vemos realmente quién fue la persona que autorizó el pago. Ahora, supongamos que hay varias personas que autorizan las compras. Puede ser el gerente general, puede ser el gerente administrativo, el encargado de tal área. Y al ver la orden de compra, nosotros vemos quién fue la persona que autorizó esa compra. Y obviamente que en contabilidad también tenemos que tener los formularios, todo tenemos que numerar, ¿verdad? Si es que todo lo que es el documento contable tiene que estar numerado, ¿verdad? Y está de más decirle, ¿verdad? Que lo que son comprobantes fiscales, los que son comprobantes fiscales, tenemos que, lo que son comprobantes fiscales, tenemos que pedir autorización de la SED y nosotros no podemos todavía, eh, nosotros no podemos emitir ninguna factura, ningún recibo, si es recibo legal, a nuestro nombre, si es que todavía no nos autorizan la SED, ¿verdad? Una vez que nos autorice, recién, y más todavía ahora que están con muchos controles, ¿verdad? Porque van a controlar prácticamente el IVA de todos los contribuyentes, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pongamos que yo declare una factura que una persona me hizo en su imprenta, ¿verdad? Me hizo nomás una factura y yo agarro y cargo, declaro en mi libro, declaro en mi IVA, que ahora a partir de enero del 2022 se va a declarar, y la SED con su sistema, con su programa que adquirió, va a detectar, va a detectar y va a decir, esta factura es falsa, ¿verdad? Esta factura es clonada y vamos a entrar en un lío judicial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una evasión primero un fraude, ¿verdad? Primero un fraude y después una evasión, ¿verdad? Porque eh, si la factura no es legal, si la factura no es legal, obviamente que estamos haciendo un fraude, ¿verdad? Por eso tenemos que ver bien cuando adquirimos un producto o tenemos que ver bien el timbrado, uno que no esté vencido, que corresponda realmente a su actividad. Y otra cosa, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo una ferretería, no puedo en la ferretería agarrar y vender combustible, por ejemplo, y cargarle en exenta, ¿verdad? Yo tengo que vender solamente dentro, lo que esté dentro de mi actividad, ¿verdad? Y puedo vender solamente productos de ferretería. Bueno, sistema de control de formularios. De hecho que los formularios, si es que tenemos un sistema nos es más fácil a nosotros porque están todos numerados y es más fácil su control. De todos modos, si yo tengo algunos formularios que de vez en cuando hago, no es que hago todos los días, por ejemplo, en el caso de los recursos humanos, yo puedo hacer sin problema en una planilla Excel, nada más que tengo que enumerar, ¿verdad? Pero en el caso, si estoy dentro de una empresa que es una distribuidora y esa distribuidora envía sus, su mercadería en una misma zona, supongamos que en una misma zona tenga 5 depósitos. Lo recomendable es imprimir siempre. Supongamos que yo estoy en el depósito 1, quiero enviar mi mercadería en el depósito 2, imprimo la salida y
a través de una firma de una persona que recibe, yo guardo, le dejo una copia y yo guardo mi documento, ¿verdad? Bueno, acá están los tipos de formularios, los preimpresos. Los preimpresos son generalmente son aquellos que se envían a las imprentas, ¿verdad? Y, por ejemplo, las facturas, nuestras facturas de venta son preimpresos generalmente, ¿verdad? También ahora nosotros tenemos los formularios electrónicos, ¿verdad? Formularios electrónicos donde que inclusive por Google se puede hacer, ¿verdad? Por Google yo nunca hice, ¿verdad? Pero siempre veo que hacen para hacer encuestas, usan ese formulario y es más fácil para analizar los datos, es más fácil porque ya tenés todo documentado, ¿verdad? Tenés todo documentado en un usuario, ¿verdad? Bueno, acá nos habla de los diferentes tipos de formularios, ¿verdad? Diagrama de Venn. Este ya es un formulario, este ya es para analizar mejor, por ejemplo, la situación de una empresa. Ah, diagrama de Venn me sirve, por ejemplo, para hacer una planeación de lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Supongamos, yo quiero terminar mi tesis, ¿verdad? Y empiezo ahora, en enero, quiero terminar en junio. Bueno, yo tengo que hacer tipo un cronograma. Bueno, la primera semana voy a ver qué tema puedo utilizar. La segunda semana, una vez que elija el tema, bueno, me va a tomar 3 semanas hacer un borrador. Bueno, la cuarta semana veo hacer las correcciones y le voy poniendo fecha, ¿verdad? O sea, el secreto del diagrama de Venn es que siempre tenemos que seguir las fechas, ¿verdad? Y llega un momento en la fecha donde que nosotros supuestamente tenemos que entregar nuestro trabajo si es que cumplimos todo en forma. Vamos a ver un poco. Acá muestran algunos modelos de formularios que se pueden usar. Si bien esto ustedes dominan todo, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco el siguiente material. Bueno, control interno. El siguiente material que tenemos es control interno, que dentro de una organización, o sea, dentro de una empresa, nosotros tenemos que tener una forma de controlar. ¿Por qué? Hoy creo que tenemos que tener una forma de controlar porque si no controlamos, primero no sabemos si es que no es luego porque para que no es con el fin de evitar el robo, sino que eh, con el fin de saber si es cierta la información que tenemos. Supongamos que yo tenga mercaderías en mi sistema de 500 millones, pero yo me voy a mi depósito y veo, por ejemplo, que al mirar así, a darme cuenta, ya veo acá no va a haber 500 millones, ¿verdad? Acá hay mucho menos, ¿verdad? Y ese es el fin del control interno, es ajustar los procesos, que eso no quiere decir de que se esté robando, puede ser que se esté haciendo mal un proceso
Por ejemplo, salen las mercaderías, pero no se le da salida en el sistema, ¿verdad? Sale la mercadería, no se le da salida en el sistema, y todo eso busca el control interno, ¿verdad? Y con eso se reduce obviamente los robos. ¿Por qué? Porque las personas se están dando cuenta de que hay un departamento que está controlando, que en cualquier momento se le puede descubrir a uno si es que quiere hacer algún hecho de robo o quiere hacer algo, ¿verdad? Bueno, el control interno es de importancia para la estructura administrativa contable de una empresa. Esto asegura que tanto son confiables sus estados contables frente a los fraudes y eficiencias y eficacia operativa. Bueno, generalmente al control interno es auditoría interna, ¿verdad? Eh, es auditoría interna. ¿Y qué hace auditoría interna? Auditoría interna controla las cuentas más susceptibles y de mayor valor, ¿verdad? ¿Cuáles son? Por ejemplo, si es una distribuidora, de acuerdo a la naturaleza de la empresa. Por ejemplo, mercaderías, por ejemplo, bancos, por ejemplo, caja, por ejemplo, la cuenta corriente del cliente. ¿Por qué digo la cuenta corriente del cliente? Porque un cliente puede estar sacando, puede estar sacando mercaderías y pasando el límite de su crédito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si un cliente tiene un crédito de 50 millones, pero está sacando 70, 80 millones y no está pagando, o sea, no está cancelando sus facturas, entonces quiere decir de que nos está haciendo perder a nosotros como empresa. ¿Por qué? Porque el cliente puede ser, dando un ejemplo de una distribuidora, ¿verdad? En una distribuidora gráfica, eh, un cliente sacaba los productos para hacer sus materiales gráficos, folletos y demás, pero le cobraba el, el cliente, sacaba del proveedor, pero bicicleteaba, ¿verdad? Bicicleteaba le cobraba a su cliente, pero a su proveedor le pagaba más poco o no le pagaba o bicicleteaba. Entonces, ¿quién estaba perdiendo ahí? Obviamente estaba perdiendo la persona que le vendían los materiales y ellos estaban ganando y estaban usando a la empresa como financiera, ¿verdad? ¿Por qué digo como financiera? Porque en vez de, en vez de prestar dinero para poder comprar sus materiales, ellos al proveedor no le pagaban en fecha, sino que le pagaban después de 2, 3 meses cuando vendían todos sus materiales, ¿verdad? Bueno, vamos a leer un poco. Definición. El sistema de control interno comprende el plan de organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificará la confiabilidad de los datos contables. También podemos verificar, por ejemplo, como les dije, mercaderías, ver lo que está en la contabilidad y ver si es real. Como veo a través de un inventario general, ¿verdad? Caja, ¿cómo veo yo? ¿Cómo sé yo de que es, cómo sé yo de que el saldo es correcto? Haciendo un arqueo de caja. Tesorería, ¿cómo sé que es correcto? Haciendo un arqueo de tesorería, ¿verdad? Y también yo tengo que recomendar el trabajo del control interno, no es solamente un trabajo tipo de policía, ¿verdad? Que controla y el que está mal informa, no, sino que tiene que recomendar también algunos cambios. Supongamos que, por dar un ejemplo,
una persona maneja el fondo fijo y maneja la recaudación también dentro de la empresa, el tesorero, y se le mezclaba el importe del fondo fijo con la recaudación, y se recomendó que el fondo fijo maneje otra persona de tesorería, de manera que se evite de que se mezclen los fondos, ¿verdad? Después vamos a ver un poco el control interno en el marco de la empresa. Contra mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de acuerdo a un sistema de control interno. Entonces, una empresa unipersonal no necesita de un sistema de control complejo. Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos empleados y muchas tareas delegadas, por lo tanto, los dueños pierden el control y es necesario un mecanismo de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiere la necesidad de acuerdo a la función de la empresa. Con, la, con las organizaciones tipo multinacional, otra cosa, por ejemplo, en las empresas multinacionales, sí o sí, ellos te exigen de que tenga un control interno y que tenga auditoría constantemente, ¿verdad? Y también de una firma internacional quieren la auditoría, ¿verdad? No quieren de firmas nacionales. Bueno, limitación de un control interno. Ningún sistema de control interno puede garantizar sus cumplimientos de sus objetivos. Ampliamente de acuerdo a esto, el control interno brinda una seguridad razonable en función de costo-beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Que el control no puede superar a lo que vale la mercadería. Obviamente si mi mercadería vale 30 millones y yo pido a una asesoría administrativa contable que me haga el trabajo y me van a cobrar 40 millones, no puede ser, ¿verdad? La mayoría de los controles hacia transacciones o tareas ordinarias. También los procesos hay que controlar. ¿Qué son los procesos? Supongamos que el cobrador se va y le cobra a los clientes, pero tiene una semana para rendir sus cobros. No. Eso, por ejemplo, se debe cambiar y su rendición debe ser al final de la tarde y a más tardar, porque hay casos de empresas, supongamos que son los cobradores, la empresa se cierran a las 6 de la tarde y los cobradores tienen una cobranza eh, a las 6. Cuando regresan ya eh, está todo cerrado ahora. También eso hay que tener una política. Había, por ejemplo, en una empresa, si eran cheques, se depositaba en un buzón los cheques, ¿verdad? Se depositaban en un buzón, pero dentro de la empresa, pero cuando ya no estaba más nadie, solamente ya estaba el guardia, ¿verdad? Y al día siguiente, el cajero o el tesorero recibía eso, ¿verdad? Bueno, la mayoría de los controles hacia transacciones o tareas ordinarias, el factor del error humano también se debe contar, que obviamente uno se puede equivocar también, ¿verdad? Dentro de eso. Posibilidad de conclusiones que puedan evadir los controles. Hay que ver también, hay que ver por qué se busca evadir, ¿verdad? Tal o cual control, ¿verdad? Luego tenemos control administrativo y control interno contable. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, cuando empieza cuando afecta cuando afecta un proceso a la contabilidad y cuando afecta un proceso a lo administrativo. Generalmente cuando toca una cuenta contable, obviamente que va a afectar al control contable, ¿verdad? Supongamos que yo me voy y cargo combustible con el vehículo de la empresa y le doy al departamento
de contabilidad que me cargue, o sea, que cargue la factura, ya sea en un fondo fijo o en un gasto normal. Y veo, por ejemplo, que me cargó combustible con IVA 10%, ¿verdad? Cosa que está mal porque el combustible es exenta, ¿verdad? Y eso a nosotros, como yo les dije, que ahora se va a controlar al declarar en el libro IVA. Si yo declaro una factura de combustible con IVA 10%, la SED me va a venir, ¿verdad? Me va a venir, me va a multar, me va a pedir que rectifique, me va a hacer pagar, ¿verdad? Me va a hacer pagar el IVA, ¿verdad? El IVA que evadí involuntariamente, ¿verdad? Pero ellos no entienden así, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco del concepto. El control interno administrativo no está limitado al plan de la organización y procedimiento que se relaciona con el proceso de decisión que lleva a cabo los intercambios. Entonces, el control interno administrativo se relaciona con la eficiencia en las operaciones establecidas por el ente. Bueno, el control administrativo, interno administrativo puede ser, por ejemplo, como les dije, entregar, que los cobradores entreguen a más tardar a última hora de la tarde sus cobranzas. Eso es un control administrativo. Que no, si yo entrego hoy a las 5 de la tarde o si es que entrego a las 7 de la tarde, eso no va a afectar. En cambio, el control interno contable tiene que ver con los registros, ¿verdad? Con los registros y como sabemos, como saben ustedes, en contabilidad todo tiene fecha de vencimiento, ¿verdad? No hay ningún impuesto que te diga, bueno, presentarlo cuando vos querés. No. Todo tiene su fecha de vencimiento y si no presentas esa fecha, te multan, ¿verdad? Te multan. Te cobran intereses por, por, por no presentar en fecha. Te cobran intereses, ¿verdad? Y también, por ejemplo, hacer los controles de que el balance esté eh, bien hecho, ¿verdad? Que el impuesto esté bien calculado, por sobre todo porque el impuesto es lo que nos puede a nosotros afectar, ¿verdad? El IVA, el impuesto a la renta, las retenciones. Bueno, el control interno contable comprende el plan de la organización y los registros que conciernen a la salvaguarda de los activos y confiabilidad de los registros contables. Estos tipos de controles brindan seguridad razonable. Uno, los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o específicas de la gerencia. Se registran los cambios para mantener un control adecuado y permitir la preparación de los estados contables. Los intercambios y los estados contables. Un poco más. Control interno en el riesgo de auditoría. Bueno, el control interno es parecido a la auditoría, como les dije, en muchas empresas le llaman auditoría interna o si no control interno. Sí que nosotros tenemos, de acuerdo a la empresa, podemos tener la auditoría externa impositiva, que eso ya es por ley, ¿verdad? Que es por ley que la SED nos notifica y nos dice que tenemos que estar sujeto a auditoría interna. Bueno, el propósito de la auditoría es brindar seguridad razonable y de la información en los estados contables y en los libros, y estos tienen errores sustanciales y aseveraciones erróneas. Al expresar una opinión, el auditor puede tener los siguientes riesgos: que exista un error sustancial y el proceso de la elaboración de los estados contables, que los controles internos fallen y no se detecten el error, que el proceso de auditoría falle y no se detecte el error. Esos son los posibles causas, ¿verdad? Acá también habla
la tarea del auditor interno, que es parecido o igual al control interno. La auditoría interna debe efectuar el relevamiento y evaluación del sistema de control interno. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que evaluar? Tengo que irme en tesorería a preguntar, bueno, ¿cuál es el control que ellos tienen para saber de que todas sus cobranzas se depositan, ¿verdad? Y te pueden decir de que ellos depositan al final del día, o sea, tienen la recaudación al final del día y depositan a primera hora del día siguiente, y como respaldo tienen una boleta de depósito que a la vez hacen un asiento por el depósito, ¿verdad? Y una vez que esté ese asiento, ellos pasan a auditoría para que vuelva a controlar, ¿verdad? ¿Qué controla auditoría? Que estén, por ejemplo, todos los documentos. Supongamos que se diga, bueno, se vendió por 100 millones. Yo tengo que ver la factura, que haya la factura que compruebe esos 100 millones. Luego de ver de que estén esas facturas, tengo que ver que se haya cobrado y se haya depositado efectivamente esos 100 millones, ¿verdad? Y que estén en el banco, ¿verdad? Bueno, el auditor interno debe enfatizarse en el examen de los siguientes aspectos: confiabilidad, integridad y oportunidad de la información, cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, protección de activos, revisando los mecanismos de control, uso eficiente y económico de los recursos y logro de metas, de objetos y metas operacionales. Bueno, ¿qué tal si dejamos hasta acá la clase de hoy? Para el examen de mañana, que vamos a tener el segundo parcial, va a ser todo teórico también, ¿verdad? Y luego el jueves mi idea es dar algo práctico con ustedes. ¿Alguna pregunta antes que se corte? No, profe. No, Ninguna profe. pregunta. Se está por cortar. Sí. Y acerca del tema de examen, ¿qué va a salir? Y va a salir las 3 últimas unidades que desarrollamos. Les voy a decir algunos conceptos del IVA también. Dale, profe. Le voy a poner en el Bueno, grupo. profe. Dale, profe. Sí. Dale. Bien. Dale. Buenas noches, Buenas profe. noches. Dale, buenas noches a ustedes también. Buenas noches.